Para mí es un honor y un gusto poder estar aquí y compartir experiencias, compartir con distintos profesionales. Si en algún punto no se me llega a escuchar bien o se me llega a cortar, me lo hacen saber, por favor. ¿Sí? Muy bien. Ya la presentación estuvo. Mi nombre es Víctor Hugo Cedeño Gavilanes, psicólogo clínico. Soy magíster en psico-oncología, especialista en orientación familiar integral, miembro fundador de Sion Integrativa, que también es parte de este espacio que crea mucho más espacios para la comunidad, para los profesionales, para los pacientes, desde la parte oncológica. Y soy psicólogo del Hospital Solca en Manabí. El tema, el personal de salud y el reto del cuidado humanizado. De aquí sale un interrogante, perdón. ¿Es un reto el cuidado humanizado? No debería ser un reto en realidad, pero es un reto actualmente. ¿Es algo con lo que tenemos que luchar? ¿Es una barrera con la que luchamos? ¿O también depende mucho de nosotros? Es una de las principales preguntas de este espacio. Em, Quiero, para interactuar un poco con todos, sé que estamos muy activos en los chats, he visto las otras presentaciones. Quisiera que cada participante pueda escribir tres tres palabras que describan cómo se sienten en su rol actual de profesional de salud. Tres palabritas. Bueno, malo, no importa. ¿Cómo se sienten? Por ahí estamos. Entusiasmada, inspirada, estresada. Bien, muchas gracias. Excelente. Muy bien. Si podemos notar el chat, vemos que hay, obviamente, porque cada persona y cada situación que vive en lo profesional es totalmente distinta, hay diferentes sensaciones. Muy bien, vamos a dar unos minutitos más para que los que estén escribiendo lo envíen, se vayan sumando. Y es importante entender que dentro de esta sesión vamos a irnos desde la experiencia mía, la experiencia de ustedes y desde un punto de reflexión. Veremos em, ciertas definiciones, nos guiaremos con eso para trabajar un ejercicio en algún punto, pero vamos a estar en un proceso de reflexión, porque nosotros somos personal de salud, ¿sí? Y tenemos también esta parte del reto de cuidado humanizado. Bien, comprometida, cansada, pero hay que seguir, deseo de servir. Muy bien, muy bien, ahí se van sumando aún. Ahora, quiero que leamos este pedazo de una frase. Cuidar es un acto humano, no un deber institucional. Quiero que nos tomemos unos segundos para reflexionarla, para pensar. Y agradezco mucho a las personas que pudieron compartir en el chat. Me gustaría que dos personas cogieran una de las palabras que pusieron y la relacionaran con esta frase. De las personas que por ahí escribieron, ¿hay alguien que quiera participar? Ok, cuidar es empatía. Pero ¿cómo la podemos relacionar
como un acto humano, no un deber institucional. Ok, leo un poco el chat. Gracias, Belén, por participar. Cuidar no es un deber, es un acto profundamente humano. Nace del alma cuando reconocemos la fragilidad del otro y también la nuestra. Es tender una mano sin esperar nada, permanecer cuando el dolor se vuelva silencio y mirar con ternura donde otros solo ven cansancio. Muy bien. Ahora, creo que de aquí se desprende el reto del cuidado humanizado, ¿verdad? De que no siendo un deber el cuidar, es un acto humano, pero nosotros también somos humanos. Y en eso vamos a llevar parte de esta sesión. Bueno, el objetivo es promover la comunicación efectiva, el trato humanizado y el autocuidado. El personal de salud que atiende pacientes oncológicos enfrenta desafíos físicos, emocionales y éticos, sobre todo significativos. Entonces estamos en una constante lucha entre lo profesional y lo humano que somos, entre cómo nos podría afectar nuestra vida, entre cómo nos podría afectar lo que pase. En la sesión pasada hablamos un poco de este proceso de fin de vida y cómo puede afectar a los familiares y a los profesionales dentro de tomas de decisiones, dentro de vínculos que se puedan crear. Entonces hay muchos factores que reconocer dentro de este cuidado humanizado. Bueno, quiero dejar claro algo. Dentro de todo esto, dentro de este cuidado humanizado, como personal de salud, hay dos factores importantísimos. Uno es la comunicación que pueda existir. Y otro es el autocuidado, ¿sí? No podemos cuidar a alguien de una manera humanizada, siendo esto ya un acto humano, si no nos cuidamos a nosotros mismos y si no tenemos herramientas para comunicar. Empezamos con la comunicación. La comunicación. Esta comunicación que debe ser adaptativa, que debe ser efectiva, empieza desde la empatía. Bien lo mencionaba la compañera Orellana que compartió ahora. Empieza desde esa empatía. Y la empatía nos hace darnos ese tiempo para escuchar activamente. No solo escuchar sin prestar atención, sino ser parte de esa escucha. Creo que las personas que tenemos la experiencia de trabajar, eh, centrémonos en la parte oncológica con pacientes oncológicos, necesitamos prestar atención para poder validar lo que siente, para poder acompañar desde el amor, desde la comprensión. La comunicación no verbal también es muy importante en la comunicación. Aquí quiero contar un poco de la experiencia. Hay varios pasantes que llegan a la institución y obviamente dentro de muchas universidades todavía sigue esta línea donde el profesional psicólogo eh, se lo pinta dentro de una distancia con el paciente. Obviamente el tema de los vínculos es algo a limitar muchas veces, ¿sí? Pero el contacto, el contacto muchas veces lo plantean como mal visto. Ahora, dentro de un hospital oncológico, obviamente, el contacto es parte fundamental con los pacientes. Tocar el hombro, si el paciente te quiere dar la mano, darle la mano en procedimientos, cuando te cuente algo, cuando se desborda. Entonces, hay muchas partes que tienen que ver desde la parte física dentro de esta comunicación. En la otra línea, el autocuidado y la prevención. La fatiga, despersonalización, entre otras cosas, son parte del día a día de un profesional en general. Dentro del profesional de salud y más desde el área oncológica, existe un sinnúmero de factores que pueden afectar que este cansancio llegue pronto, que este cansancio se acumule y que podamos explotar.
que podamos quemarnos. Em, Mencionaba en antes, Diego, dentro de la presentación, em, que muchas veces tienen que ver con situaciones netamente administrativas. Los números que te piden, los resultados que tienes que dar, ¿sí? A dónde tienes que llegar. Y eso genera presión. Genera presión porque tal vez te limita en lo profesional, tal vez te presiona, ¿sí? Tal vez el ambiente no es el adecuado. Pero ¿de quién depende todo esto? ¿Solo de la institución o de nosotros? ¿Cuáles son las estrategias que podemos abordar? Los límites en el tiempo laboral, en el tiempo personal, en el tiempo de descanso son importantísimos. La red de apoyo, sin lugar a dudas. El mindfulness es sumamente bueno para adaptarlo a nuestra vida. Y como profesionales de la salud mental, mucho más allá de la salud, poder replicarlo, poder ayudar a nuestros compañeros del área en la que estemos, acompañarlos, darles estrategias, ¿sí? Entra dentro de un acto humano, también cuidar a nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? Si tenemos las herramientas, ¿por qué no dárselas? Y para esto nos vamos a centrar un poco en ciertas herramientas que podemos utilizar y que podemos replicar en estos dos puntos. ¿Qué me pueden decir acerca de la comunicación? ¿Alguien tiene establecida ya una herramienta para comunicarse mejor en general con el paciente en alguna situación en general? ¿Alguien conoce alguna herramienta? Podemos escribirla en el chat, podemos decirla por micrófono. Bien, muy bien, escucha activa. Lo que nos mencionaba de nuevo la compañera Orellana. Es importante saber cómo. Por ahí alguien decía, no es fácil tener una comunicación activa. Yo quiero mostrarles un protocolo que creo que muchos lo conocen. Es un protocolo bastante utilizado para malas noticias, ¿sí? Pero es un protocolo que te enseña y que nosotros podemos enseñar con esto a comunicar el protocolo Spikes. Si bien esto tiende a mostrarse mucho dentro de las malas noticias para los oncólogos, para los médicos, nos da una guía de cómo poder comunicar, de cómo poder escuchar activamente, de cómo poder actuar, de cómo poder acompañar. Para los que no conocen, voy a explicarlo un poco, ¿sí? Spike es un protocolo que se centra en la comunicación de malas noticias y cada letra habla de un punto específico dentro de la comunicación de esta mala noticia. La S habla del lugar, habla de cómo la comunicación se mejora cuando hay un lugar adecuado, ¿sí? Un lugar que permita la tranquilidad. A veces decimos, bueno, es que no tenemos un lugar específico, pero un lugar silencioso muchas veces es el idóneo para comunicar algo, para hablar con un paciente, para hablar con un compañero, en general. La P habla un poco de explorar el conocimiento, ¿sí? ¿Qué sabe la persona acerca de la situación que pueda estar pasando? Esto tiene que ver no solo con el comunicarnos en general, sino también en este cuidado humanizado. Viene la I, que exploramos el deseo de la persona de recibir la información. Muchas veces tenemos que saber hasta dónde quiere saber la persona y nosotros no poder tomar decisiones por ellos, sino tener una pausa y poder entender eso, que no nos compete a nosotros. Compartir la información. Una vez que nosotros exploramos lo que saben y exploramos lo que quieren saber, podemos compartir la información que nosotros tenemos para dar.
Ya desde ya nosotros entendiendo qué es lo que piensa la persona y qué es lo que necesita la persona. Ya depende de nosotros qué es lo que comuniquemos, ¿sí? Y ahí viene con la E las emociones, el validarlas, ¿sí? El acoger ese sentimiento, nosotros y validarla para que la persona lo pueda acoger, respetar lo que se siente. Y al final con la S tiene que ver con la estrategia, las estrategias que vienen luego. Si hablamos de un paciente y de una mala noticia, es importante saber el seguimiento que le vamos a hacer, qué vamos a hacer luego, a dónde lo guiamos, cómo lo acompañamos. Entonces, quería presentarles este protocolo que, insisto, aunque muchos lo deben conocer, me parece importante para una comunicación adaptativa. ¿Cómo saber comunicar? Porque te enseña a adecuarte, a explorar lo que la otra persona, desde la escucha activa, a comunicar desde el deseo de la persona y a validar las emociones y acompañar luego de esto. Ahora bien, quiero que con las reacciones, los botones de reacciones, me hagan notar quién es la persona que están atentas. ¿Cuántas personas estamos atentas ahora a la sesión? Vamos a ver. Bien, bien. Sigo algunas reacciones. Muy bien. Perfecto. Vamos a ir a otro momento reflexivo. Un momento reflexivo que va a tener que ver el cómo nosotros nos vamos a comenzar a cuidar y el cómo podemos brindar esas herramientas para que las otras personas alrededor se puedan cuidar. ¿Sí? Vamos a hablar de ese otro factor que les mencionaba, que es el autocuidado. Y para esto, quiero que se puedan poner lo más cómodo posibles dentro del lugar en donde estén. Si están acostados por ahí, pónganse cómodos. Si están sentados, acomódense, saquen todo lo que tienen en la mano para estar concentrados, ¿sí? En este pequeño momento de reflexión. Tratemos y procuremos que los micrófonos estén cerrados, por favor. Y bueno, el cuidar humanamente implica tener una fuente interna, ¿sí? Una fuente interna que nos sostenga. Sin embargo, a veces esta fuente interna se puede secar. Se puede secar, se puede, se puede poner turbia, ¿sí? Puede coger otro rumbo. Y seguimos dando sin recargar. Este ejercicio busca que cada uno identifique cómo está esa fuente interna. Y para esto los invito a todos que desde sus lugares, así cómodos como están, puedan cerrar sus ojos. Puedan cerrar sus ojos y empezar a respirar. Respirar, entrando el aire por la nariz, botando el aire por la boca, concentrándonos en respirar. Respirar nos recarga. Respirar nos mantiene vivos. Quiero que mientras respiremos, imaginemos que dentro de nosotros hay una fuente de agua clara. Podemos visualizar una pequeña cascada como la que vimos, una fuente que hayamos visto, una fuente que queramos ver. Pero visualicemos esa fuente interna. Mantengamos la respiración y al ver esta fuente,
entendamos que esto representa nuestra energía emocional. Y con esto nuestra vocación, nuestra capacidad de cuidar. Ahora, explora esa fuente y descríbela en ti. ¿Cómo está hoy? ¿Fluye libremente? ¿Está seca? ¿Está turbia? ¿Está casi seca? ¿Está abundante tal vez? Explorémosla. Analicémosla desde varios puntos. Dentro de ese análisis mantengamos esa respiración que nos da calma. Ahora, quiero que pensemos en esos momentos o actividades que hace que tu fuente se llene. Quiero que recordemos cuáles son esos momentos que nos recargan. Pueden ser cosas pequeñas, una conversación, un momento, un descanso, un paisaje. Imaginemos, imaginemos todas esas cosas que nos hacen recargar esa fuente, que la llenan de agua, que la mantienen calma, que la mantienen fluyendo. Siente cómo esa fuente empieza a llenarse poco a poco, con esas imágenes o recuerdos que mantenemos ahora. Y mientras vas llenando de esos recuerdos, permite que el agua fluya nuevamente, que se mantenga en calma, que se mantenga abundante. Mantengamos la respiración. Y al analizar otra vez esa fuente, veamos cómo quedó, cómo está. Y mientras respiramos, empecemos a abrir nuestros ojos. Quiero saber por ahí unas dos personas que puedan mencionarme cómo se sintieron, cómo vivieron este pequeño momento de reflexión. Pueden hablarlo o escribirlo en el chat. Quiero que cada uno anote en un papel o en el chat. Mi fuente se vacía cuando, mi fuente se recarga cuando, y lo podemos escribir para poder identificarlo cada uno. Es un trabajo personal. Pueden escribirlo en el chat, pueden escribirlo en un papel. Muy bien. Sí, es un buen punto la respiración. Ok, muy bien. Entonces llegamos a un punto. Llegamos a un punto y es el punto que quiero compartir con ustedes acerca de este autocuidado. Insisto, cuidar implica que nos cuidemos a nosotros mismos y podamos ayudar a que las personas que están alrededor también puedan cuidarse, ¿sí? Entonces podemos replicar esto en nuestros servicios, a nuestros compañeros y en diferentes situaciones.
conocemos muy bien la visualización y la respiración. Aneximos esa parte del cuidado para poder mejorarlo. Me recargué de tener presente a mis hijos. Perfecto. Vamos identificando cuáles son las cosas que nos recargan. Y es bueno tenerlo claro. Uno no puede solucionar algo si no lo tiene identificado. El cuidado humanizado comienza cuando conocemos nuestras propias necesidades humanas. No podemos ofrecer presencia si estamos vacíos. Cuidar también es aprender a detenernos para recargarnos. Importante la parte del autocuidado, importante la parte de este ejercicio. Tenemos que entender esto para poder estar mejores nosotros y poder dar lo mejor a nuestros pacientes. Vamos a una parte que tiene que ver un poco con los conflictos que puedan haber dentro del trabajo con los pacientes. Primero quiero hablar un poco de los dilemas que se pueden presentar, de estos dilemas éticos, que tienen que ver con situaciones, organización, escasez de recursos, como cuando no se sabe si dar a un paciente un tratamiento agresivo o cuidados paliativos exclusivos, cuando no se sabe si hay que darle a un paciente toda esta medicina porque no hay suficiente y hay que darle a todos. Todos estos dilemas éticos son que se suelen presentar. Pero si hablamos de principios en la bioética, tenemos estos cuatro importantes. La autonomía, darle la posibilidad de que el paciente pueda decidir. Lo hemos visto, lo hemos trabajado ya en las sesiones anteriores, en los espacios anteriores, y es importante reconocer esta autonomía, la beneficencia, siempre buscar el bien para el paciente, ¿sí? Siempre ese debe ser el objetivo. La no maleficencia. Algunos piensan en algún punto que es contradictorio, pero en realidad es no hacer un daño innecesario al paciente, ¿sí? No tanto solo hacerlo en dolo, sino no buscar hacer ese daño innecesario. Para eso se necesita evaluar muy bien la situación. Y la justicia, que todos puedan tener acceso al mismo beneficio, ¿sí? Sin importar nada. Es importante reconocer todo esto, ¿sí? Es importante reconocer las herramientas de comunicación. Es importante reconocer estos principios, que sin lugar a duda, conocerlos nos ayuda a tener un mejor trabajo con el paciente y con el equipo de trabajo en general. Ahora, Diego está por ahí. Sí, claro que sí, Víctor. Diego, quisiera hacer este ejercicio en grupos. No sé cómo los podrías dividir, como para que quede este trabajo. Sí, listo. ¿Sí? Voy a tomar un capture igual en lo posible, o cada uno puede tomar el capture para poder leer el caso. Y estas son las preguntas a responder. ¿Qué principios bioéticos están involucrados? Recién los acabamos de nombrar. Quiero que lo analicen entre las personas que están en los grupos. ¿Qué emociones o tensiones podrían estar experimentando el equipo de salud, la paciente y su familia? Poder identificar cuáles son todas estas emociones que pueden estar viviendo. Si tú fueras parte del equipo, ¿qué recomendarías y por qué? Eso va a ser un debate interesante en cada grupo y en la pequeña exposición que tengan luego. Y esta es una pregunta abierta. ¿De qué manera se podría manejar esta situación si el equipo se encuentra afectado por el caso? ¿Cómo nosotros como profesionales activos dentro de un equipo podemos ayudar a todo el equipo cuando un caso lo afecta? Son estas cuatro preguntas que quiero que la conversen. Supongo dar unos 8 o 10 minutos sería perfecto. Listo, tienen menos de un minuto, ya van a cerrarse todas las salas.
Tienen 50 segundos ya para regresar. Se van a cerrar automáticamente todas las salas. Listo, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a ir por, por cada grupo. Diego, me dijiste que eran 10, ¿verdad? Sí, son 10 grupos que se hicieron. Muy bien. El primer grupo, ¿quién puede participar en el primer grupo? Puede abrir el micrófono y comentarnos un poco qué es lo que hablaron, cómo quedaron entre todos. Espérate, no sé. Buenas noches. Buenas Ya, noches. del grupo uno, la pregunta era, ¿qué principios bioéticos están involucrados? Bueno, en este caso, implicados los cuatro principios. Por ejemplo, autonomía, ya que María expresa claramente su decisión de no continuar con los tratamientos agresivos y optar por cuidados paliativos. Beneficencia, ya que el equipo médico busca el bienestar de María al proponer cuidados paliativos que prioricen la calidad de vida y alivien su sufrimiento. La no maleficencia, ya que continuar con tratamientos agresivos podría causar más daño que beneficio físico o emocional. Y justicia se relaciona con garantizar que María reciba atención digna, integral y equitativa, enfocada en sus necesidades actuales. Muy bien. ¿Algún resumen de las otras preguntitas ahí en el grupo? ¿Estamos por ahí? Ok. ¿Grupo 4? Bueno, perdón. Grupo 3. eh, ya, sí, lo que pasa es que me desconecté del grupo y no sé, nos perdimos. Ok. Bueno, en tema del ejercicio, lo que pudimos analizar, en los principios bioéticos, el grupo manejó el tema de la autonomía y también de la no maleficencia. En cuanto al tema de emociones, pues el tema de sí, del estrés, preocupaciones igual, porque aquí se debe considerar tema médico, el tema paciente, el tema familia. Entonces, es una triada que se conforma ahí. Y también se debe ver, o sea, que si beneficiamos al uno en el tema de la paciente, claro, ella dice, ya no quiero más. El familiar dice, no, aguantemos. Y claro, el equipo entra a dilucidar, ¿no? Y también considerar en este tema, no sé, y ahí querría que después tal vez nos pueda aclarar en el tema de la parte legal, cómo se maneja este tema aquí, ¿no? Porque siempre, o sea, el familiar puede decidir y los médicos, por decir, pueden optar por aceptar lo que el familiar dice. Pero ¿qué tal si algún criterio de algún hijo familiar después entra en que no? Y si termina falleciendo la paciente, ¿qué sucede? Claro. ¿No? ¿Cómo quedamos el personal de salud? Y en la pregunta 3, si tú fueras parte del equipo, ¿qué harías? ¿Qué recomendarías y por qué? O sea, es un análisis general de todo mismo para evitarnos muchos conflictos, porque podemos entrar en conflictos, como se decía, pero lo que sí tenemos que tratar de manejar es la parte también del apoyo, de la ayuda, tratando de llegar a un consenso en donde todas las partes se queden de cierta manera tranquilos dentro del proceso y se maneje un proceso donde no se vea afectado aquí el paciente, que es nuestro objetivo, cuidarlo. ¿Y de qué manera se podría manejar esta situación si el equipo se encuentra afectado por el caso? Pues lo que ya habíamos visto también el día de ayer, el tema de buscar ayudas, el tema de conversar, analizar la situación y tratar si es que en su caso mismo, porque muchas veces podemos ser nosotros el personal de salud, pero recordemos que también ese paciente puede ser nuestro familiar. Entonces, trabajamos dos cosas ahí. Ese es nuestro aporte. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pero realmente al haber analizado la situación del caso, igualmente considero que están afectadas. Yo principalmente, bueno, en relación al tema de justicia, no le encontraría mayor tema. Ujú. Sí, la autonomía, el hecho de que María todavía como paciente está en condición de ella decidir por lo cuál es el tratamiento que ella decide, qué es lo que quiere hacer.
eh, la beneficencia, justamente el buscar qué es lo mejor en el caso de ella y al beneficio que ella requiere, recibe al mantenerse en un tratamiento que sabemos que el tratamiento oncológico también es sumamente desgastante y más aún cuando luego de todo lo que se ha hecho no logramos, no se logra una mejoría, sigue avanzando. Entonces, o sea, es el hecho de permitirle a ella que tenga un final que le permita descansar de alguna manera. Pero en cuanto a justamente, y la no maleficencia, el tratar de evitar lo peor que podría hacérsele a él. Sin embargo, sí considero que las emociones aquí de quien, o sea, ella, como quien dice, ya se dio por vencida, acepta su enfermedad, ella tiene una condición de aceptación y solicita que la dejen ir a su hogar. Mientras que las principales emociones aquí están en relación a su hija, a la hija de María, ¿no? Porque ella todavía, ella debe estar con mucha ira, con mucho miedo, tristeza, y justamente es ella la que va a ser la que, mientras no acepte, va a provocar mayores problemas entre el equipo de salud que le ofrece lo que puede mejorar en su mamá, que puede permitir que esté bien, y el hecho de que ella quiere que hasta el final se dé. Inclusive, imagínense ahí la discrepancia madre-hija por el tratamiento que se le puede ofertar a ella. Y por otro lado, yo también como parte si fuera parte del equipo de salud, yo también recomendaría, sí, que se acepte la decisión de María para que pase a cuidados paliativos. Ahora en relación a cuando existen varias personas con diferentes criterios, entiendo que existen muchas unidades de salud que deberían tener un comité de bioética que de alguna manera también, o sea, permita, sobre todo en este caso, incidir sobre la paciente, sobre la familia y para que luego de eso no se produzcan problemas legales en relación a la toma de decisiones, porque ustedes están viendo que en la actualidad, frente a muchas situaciones, se da el criterio de que hubo negligencia, que hubo mal manejo, que entonces, o sea, realmente también de alguna manera, no digo, o sea, protegernos nosotros, no, sino llegar a tomar la mejor decisión para que haya una tranquilidad y paz en todo el equipo de salud y y los pacientes. Eso. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cambiar un poco la rutina. Grupo 10 por ahí, un participante. Sí, Bueno, ¿qué me eh, cuentas? bu- bueno, nosotros también habíamos hablado encontramos que los principios que estaban involucrados era la no maleficencia, cuando el oncólogo propone pasar de cuidados paliativos, ya que los tratamientos que estaba teniendo eran agresivos y no ofrecían un beneficio real. Aquí también se veía la beneficencia, ya que el médico buscaba el mayor beneficio posible para el paciente, proponiendo cuidados paliativos que prioricen el control del dolor y la calidad de vida. También se podía ver el principio de la autonomía, ya que María expresa claramente su deseo de no continuar con los tratamientos agresivos. En la segunda pregunta, que dice qué emociones o tensiones podrían estar experimentando, la paciente posiblemente podría experimentar cansancio, miedo, sin embargo muestra aceptación hacia la muerte y un deseo de tranquilidad y alivio, mientras que la hija muestra sentimientos de negación y desesperanza, miedo a la pérdida y tal vez culpa ante la idea de rendirse y no seguir luchando por la salud de su madre. Y el equipo de la salud probablemente se sienta frustrado o con impotencia y también entren en un conflicto ético y emocional de cómo manejar la situación entre la madre y la paciente por la discrepancia que existe. En en la pregunta 3, ¿qué recomendaríamos hacer si fuéramos parte del personal de salud? Bueno, sería intentar mediar con las partes y sobre todo respetar la decisión de María, ya que nosotros como personal de salud le podemos brindar la información
para que ella tome la mejor decisión que ella considere mejor para su salud y para su vida, ya que ella todavía está en capacidad y autonomía de tomarla. ¿Y de qué manera tal vez se podría manejar la situación si el equipo de salud se encontrara afectado? Eh, Tal vez brindando apoyo psicológico al personal de salud, em, y buscando tal vez una manera de gestionar los procesos dentro del hospital. En la primera pregunta, ¿qué principios bioéticos están involucrados? Yo había hecho como parte de la respuesta la no maleficencia, la autonomía a la aplicación para mujeres de 52 años y lo que era adicional a esto, el beneficio, la no maleficencia, el beneficio, básicamente los principios de autonomía, beneficencia y la no maleficencia. En la segunda pregunta, que está, deme un momento, lo que pasa es que mi internet está un poco mal. Ok. En la segunda pregunta había considerado la respuesta donde dice qué emociones o tensiones podrían estar experimentando el equipo de salud, la paciente y la paciente. Bueno, el equipo de salud es lo que podría estar pasando por momentos de tensión, de impotencia, al mismo tiempo el equipo médico una frustración y lo que es su hija, pues una negación, deseo de continuar, la paciente un agotamiento, un desgaste frente a todo lo que ha venido este, ocurriendo con él durante todo este tiempo que ha pasado en su proceso. Eh, en la tercera pregunta, dice si fueras parte del equipo, ¿qué recomendarías y por qué? Si yo fuera parte del equipo, lo que recomendaría hacer son terapias grupales, entre todo el equipo multidisciplinario, reuniones y temas de mediación para entre todos poder sostener lo que se viene y a la familia, orientarla de alguna manera y hacerle el acompañamiento que ellos necesitan por la situación que están atravesando. Tratar de conversar pues con la hija para que se respete el derecho, en este caso de la paciente, ¿no? Porque si bien es cierto, por encima de todo está el deseo de la paciente, pues tiene derecho a elegir, ¿no? Eh, en la última, en la última pregunta, la pregunta era, deme un momento. ¿De qué manera se podría manejar esta situación si el equipo se encuentra afectado? Y ya, si el equipo se encuentra afectado, lo que había es crear espacios de contención y reflexión para todo el equipo multidisciplinario y reconocer obviamente el impacto emocional que tiene el caso frente a todo el equipo y brindarnos, pues, o sea, hacer lo que es descargas emocionales entre todo el equipo para poder seguir avanzando y darle la mejor cara, como que se dice normalmente, al tema y a la contención entre todo el equipo, porque de todas maneras es un ser humano, pues, y todos están luchando por un mismo fin. Eso es lo que yo había contestado. Perfecto, Alexandra. Agradezco mucho su aporte. Muy amable, gracias. Bueno, de todas las personas que compartieron, hay muchas. Hola, Aló, buenas noches. buenas noches. Yo soy del grupo número 9 y también contesté, pero no sé si no se envió. No, Pero yo con, considero que, dígame. yo considero que en la última pregunta, Ujú. yo soy Shirley Guerrero. La última del equipo, Sí, o sea, el equipo tiene que conocer sus límites, pues. Y también es importante la interacción del equipo porque cada uno tiene su punto de vista.
O sea, desde el cuidado paliativo, uno sabe hasta dónde puede llegar, o sea, cómo comunicar las malas noticias y qué hacer con estas malas noticias, pero también hay que tener en cuenta la opinión del paciente, cómo se siente el paciente y el autocuidado también para el familiar, porque las emociones no son las mismas. De pronto uno, el familiar podría sentir angustia, ansiedad, desesperación, pero en cambio el paciente está sintiendo ya agotamiento, desesperanza, y son emociones, por ejemplo, le faltaría la fe. Sería bueno aquí incluir la parte espiritual dentro del paliativo, ya que es uno de los criterios de inclusión, incluir la parte espiritual, porque a veces en qué nivel la tengan ellos y también cuáles son los últimos deseos del paciente y cuáles son los deseos que tiene también el familiar. O sea, el manejo del preduelo, el manejo del dolor. O sea, es un caso muy complejo. Claro que al paciente y al equipo lo movilizan ciertas cosas. Y más también a veces le podría ayudar al equipo a trabajar situaciones internas que no le permiten avanzar, pero las emociones van a estar, pero ¿cómo yo las manejo ante este criterio del paciente? Siempre va a existir de parte y parte, Muy bien. pero hay que tomar esa decisión desde los diferentes puntos de vista, era lo que quería acotar. Gracias. Ah, buenísimo, Shirley. Muchas gracias. Bueno, cerrando esto, voy a compartir un poco. Algunas personas manifestaron y preguntaban algunas situaciones, incluso cuando el familiar se va en contra del profesional en muchos casos. Una medida que ayuda mucho a resolver este tipo de conflictos. Bien lo mencionaba Shirley, es un caso muy complejo, ¿sí? Es un caso muy complejo porque si lo comenzamos a ver desde muchos puntos, vemos que existen varios personajes que tienen un rol importante dentro. La paciente, obviamente, fundamental, el equipo de trabajo, la familia, que no podemos dejarlo a un lado. Entonces, la mediación es muy importante, pero hay una parte que tal vez se saltaron, tal vez no explícito en el caso, pero ¿qué pasa si la hija no entiende muy bien la situación? La psicoeducación es importante en estos casos también. Y ahí hablamos otra vez de lo que hablamos en la comunicación, del SPIKES, evaluar qué sabe la persona, cómo lo vive la persona, ¿sí? Entonces, eso es algo que creo que faltó en todo lo que compartieron. Les agradezco mucho igual sus aportes. Es muy importante eso dentro del trabajo de grupo, en analizar este tipo de casos. Em, y bueno, quiero, quiero llegar al punto en donde podemos hablar de unas conclusiones acerca de esta sesión, de este espacio. La atención oncológica humanizada requiere competencia técnica, ¿sí? El equipo, sensibilidad emocional, esa búsqueda de humanización y la ética profesional, que tiene que ver con todos estos principios de lo que podemos cumplir y debemos cumplir. El personal de salud debe desarrollar habilidades de comunicación efectiva con pacientes y familias. Aparte que como equipo, se supone que como profesionales siempre tenemos una buena comunicación, pero desarrollar estas habilidades es más cuando se te presentan los casos y tienes que trabajar con las familias y pacientes. Practicar autocuidado y prevenir el burnout. Importante en los equipos de trabajo, importante reconocer que es algo que nos compete a nosotros mismos, ¿sí? Este análisis que podamos tener de lo que necesitamos y en qué punto estamos cuando estamos cumpliendo nuestro rol. Actuar bajo principios éticos y bioéticos, respetando la autonomía y derechos del paciente. ¿Sí? Es importante todo esto para concluir un poco esta charla. Em, Quiero terminar igual con una frase, previo a esta frase. Una de mis compañeras me va a ayudar con esto, mi compañera Camila Soledad. Vamos a enviar un link, así como se ha estado trabajando ahora último con un pequeño cuestionario. Eh, Se enviará el link, lo tendrán que llenar, se enviará al grupo. Y para concluir, cuidar al paciente no solo implica conocimientos médicos, sino también escuchar, acompañar y respetar la dignidad.